Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Documentos. Radio Nacional de España. El crimen del Expreso de Andalucía. Estación de Marmolejo, provincia de Jaén. 12 de abril de 1924. 4:37 de la madrugada. El tren expreso número 92, que une Madrid con Málaga y Cádiz, cumple con una de las paradas de su recorrido. ¡Eh! 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 No contesta nadie adentro. Estarán durmiendo. ¿Y qué hacemos? Yo tengo que dar la salida ya. Algo extraño ocurre en el vagón correo. Dentro no hay luz y los funcionarios no realizan el preceptivo intercambio de sacas. Siguiente parada, Villa del Río, provincia de Córdoba. ¡Deténgalo! ¡No me han dado la correspondencia! Lo siento, las órdenes son terminantes. 1 minuto de parada. Si los señores ambulantes de correos están dormidos o borrachos, yo no tengo ninguna responsabilidad en ello. Pero es que es muy raro. Pues no sería la primera vez. Yo por si acaso voy a telegrafiar a Córdoba. El mismo incidente se repite en Montoro. Relato de los hechos publicado por el diario La Voz. El empleado de correos que baja a recoger la correspondencia, como sus compañeros de Villa del Río y Marmolejo, llama reiteradamente en el vagón. En esta estación, por su proximidad a Córdoba, los ambulantes tienen encargado que se les despierte, y el empleado, por esta razón, llamó más fuerte. Pero el coche permaneció cerrado y el tren siguió su marcha. Al llegar el expreso a Córdoba a las 6, los empleados encontraron cerradas las puertas del coche correo. Diario La Correspondencia de España. Llamaron insistentemente, pero no contestaron. Se rompió uno de los cristales y apareció ante la vista de los que lograron entrar un espectáculo verdaderamente aterrador. Los dos ambulantes estaban tendidos en el suelo sobre unos charcos de sangre. Toda la correspondencia parecía extendida por los suelos, desparramada, y algunos sobres abiertos. Que desenganchen inmediatamente este vagón. Y que nadie entre hasta que llegue el juez de guardia. Ustedes acompáñenme. Hay que avisar inmediatamente a Madrid. Bien, señor. Este crimen tiene de especial que en él estaban todas las clases sociales de aquella época y todos podíamos haber estado ahí. ¿Por qué? Porque había funcionarios, había no funcionarios, había un tren en el que hay viajeros. El motivo era el de siempre, el dinero. Lo tenía todo. El asalto al tren del Expreso de Andalucía ha sido una especie de delito mítico, ¿no? Inalcanzable. De hecho, no recuerdo nada similar en un tren en nuestro país. Yo creo que ha sido el caso más chapucero de la historia. Delito a que probablemente ninguna otra banda criminal se hubiera atrevido a hacer en plena dictadura de Primo de Rivera. Fue chapucero a la hora de organizarlo. Se planea un robo y se acaba con 2 muertos, un suicidio, 3 ejecuciones en garrote. Y chapuza no ya solo los reos, que fueron chapuceros, sino la justicia fue muy chapucera. España lleva 8 meses sometida a la ley marcial. El general Miguel Primo de Rivera puso fin al régimen liberal en septiembre. Su golpe de Estado marcó el inicio de una dictadura con forma de directorio militar que cuenta con el beneplácito del rey Alfonso XIII. En este marco
del primo-riverismo, que se había impuesto una disciplina, una seguridad enorme en todo el país, digamos que es una bofetada, ¿no?, política, el que haya habido, como ellos hablan, no un atraco ya, sino de un atentado en el lenguaje oficial de la época a una de las entidades, bueno, pues, claves. Entonces es un servicio absolutamente estratégico, como es el servicio de correos. Gaspar Martínez, Unidad de Documentación y Estudios Históricos de Correos y Telégrafos. Ha sido siempre, y en aquella época, el correo y el telégrafo, un servicio absolutamente doméstico, o sea, absolutamente de casa. El servicio telefónico prácticamente era inexistente todavía. Sin embargo, el correo y el telégrafo llegaba a todos y era accesible a todas las capas sociales. Una sociedad con rincones oscuros sobre los que las autoridades ponen el foco. Y como en todas las dictaduras, pues hay algunas fobias llamativas. Marisol Donis, criminóloga, farmacéutica y autora del libro Sucedió en Madrid, de Plataforma Editorial. Una de las fobias era, pues, el juego, los viciosos. Las fobias eran los viciosos de cualquier calibre. El juego que en muchas ocasiones provoca el surgimiento, el nacimiento de grupos delictivos. Francisco Pérez Avellán, periodista y criminólogo, autor del libro La banda del Expreso de Andalucía, Arnao Ediciones. En este caso, además, nos encontramos en el Expreso de Andalucía, en el asalto al tren, una serie de individuos que conectan por sus aficiones, aunque son de extracciones muy distintas. Es decir, estamos ante una España en la que hay una burguesía en desarrollo, hay gente como por ejemplo el que va a ser el jefe de la banda real, el inspirador, el cerebro de la banda, hijo de un militar de alta graduación, y que va a poner a su servicio a una serie de personas que trabajan y viven alrededor de la delincuencia. La idea del atraco nace en la mente de un trabajador de la sección bancaria de Correos de 36 años, José María Sánchez Navarrete. Este hombre, ya con 19 años, en 1907, aprueba las oposiciones e ingresa en el cuerpo de Correos. Se les pedían cosas como química, física, trigonometría, electricidad, francés, inglés. En 1920 aprobó también los exámenes de ampliación para jefe de negociado. El historiador de Correos, Pedro Navarro, indaga en el expediente laboral de Navarrete que se conserva en sus archivos. Es decir, era un hombre con preparación, hijo de un militar de alta graduación, que era de la Guardia Civil en ese momento, cuando sucede el asalto, pero en el expediente sí que se puede ver, hay algunos documentos que sí que orientan a esta vertiente delictiva del individuo, ¿no? Por ejemplo, en 1917 y en 1919 se abre un expediente contra él y otro ambulante, pero en este momento, en esos años, está ambulante, inculpándolos de contrabando de tabaco. Y tenía un vicio que era el juego. Y por ese vicio tenía muchísimas deudas. Él vivía con sus padres en la calle Orellana 5. Le tenía un respeto tremendo a su padre. Tienes que levantarte, hijo. Tu padre está a punto de llegar. Ya sabes cómo es. Ya voy. Deberías intentar cambiar de vida. No puedes seguir así. Ya lo sé, madre, ya lo sé. A pesar de que él hacía su vida siempre en ambientes de noche, él a las 9 de la noche estaba en casa para cenar delante de su padre. Luego él se iba a la calle y volvía a las 5 de la madrugada o cuando le diera la gana. En los tugurios del juego ilegal, Navarrete ha conocido a su primer aliado, 6 años más joven que él, un cubano de familia española llamado José Donday. Hay un mito por ahí que era un vago. De vago nada. Desde los 12 años este chico había trabajado en lo que le saliera, después viajó muchísimo, sabía perfectamente inglés, francés y alemán, y parece ser, llevaba una relación sentimental con Navarrete. Es un aspecto que en la época no se investiga, pero sí es verdad que todos estos personajes están definidos
como personas que tenían una tendencia al amor homosexual y que se reunían en círculos determinados, consumían drogas, abusaban del alcohol, hacían grandes gastos, les gustaba la vida lujosa. Por la abundante medicación que consume y su afición a los estupefacientes, a José Donday le apodan Pildorita. Toda gente de la alta sociedad, o que pretendía ser de la alta sociedad, o se movía en esos círculos, todos llevaban unas cajitas preciosas de plata con una jeringuilla o cosas así para esnifar la cocaína, pero todo en plata, porque era la moda. Y luego tenía en su casa una especie de laboratorio y se hacía mezclas él. Corre el año 1923 cuando Sánchez Navarrete propone el plan a Donday. Por su experiencia a bordo de furgones postales, sabe que el tren transporta grandes cantidades de dinero y joyas. También conoce sus flaquezas de seguridad y está decidido a aprovecharlas. Pero Pildorita, siempre apocado y miedoso, no consigue reunir el valor necesario para apoyar a su amigo. El asalto es una fantasía hasta que entra en escena un tercer hombre, Honorio Sánchez Molina. Era un taur también, un jugador, vividor porque le gustaba mucho el lujo y está relacionado con la clase alta, con veleidades políticas que fue en las listas para las municipales. Con los mauristas, sí, él quería ser concejal. Honorio Sánchez era un hombre de posibles. Él llevaba una fonda en la calle Infantas junto con sus hermanas, que esa fonda le daba bastante dinero, pero luego tenía inmuebles. En Madrid tenía varios. Y luego tenía fincas. Era un hombre de dinero. Un hombre con ingresos y con cobros pendientes. José María Sánchez Navarrete, que le debe varios miles de pesetas, le visita en la pensión internacional de la calle Infantas número 1 para proponerle una solución definitiva. Una escena que recrea el telefilme El crimen del Expreso de Andalucía, dirigido en 1991 por Imanol Uribe, dentro de la serie de televisión española La huella del crimen. Se trata de robar el tren correo. Casi nada. Mira, yo trabajaba antes en eso y hay mucha gente que me debe favores. Con cualquier pretexto nos introducimos en el vagón correo. Es normal. Es como viajan los del cuerpo. Y luego, yo quiero ser rico, no preso. Ahí interviene José. Para que te enteres. Puedo preparar un brebaje que deje dormidos a los ambulantes. Luego no hay más que coger el dinero, las joyas y demás efectos y escapar. Es un plan muy sencillo que no puede fallar. ¿Cuánto se puede sacar? De 50.000 duros a $500.000. ¿Tanto? ¿Estás seguro? Depende un poco de la suerte. Unos días hay más que otros, pero por ahí andará. En ese momento la red ferroviaria ya estaba totalmente desarrollada y el transporte postal se servía de ella perfectamente. Bien en coches que pusieran las empresas ferroviarias o bien en coches propios de la propia empresa Correos y Telégrafos, ¿no? Un vagón oficina de correos ambulante, o una ambulancia como se le llamaba entonces. Por fuera los coches correo iban pintados color cereza. En este caso es un coche que lleva un lucernario en la parte alta, lleva una puerta central en cada lado. También llevan en la parte derecha, debajo de una de las ventanas, llevan un anagrama que está inspirado por la tradición modernista. Y finalmente las ventanas y la puerta aparecerá el rótulo de oficina ambulante servicio de correos. Y en el ángulo inferior derecho la matrícula del coche, A o B. En este caso era el A número 7. Por dentro la disposición es en los dos testeros, es decir, en los extremos del vagón, van las dos oficinas o los dos habitáculos para trabajo de los dos funcionarios. Los ambulantes, que así se llamaban, que eran los vigilantes de la ambulancia de correos que llevaba todos los envíos hacia el sur de España. Este es el tren expreso de Andalucía, que entre otras cosas vehiculizaba pues las nóminas de los militares de África, en fin, que trasladaba una gran cantidad de dinero. El expreso de Andalucía, en estos años de 1924, la verdad es que lleva dos grandes expediciones.
lo que va durante todo el recorrido hasta Córdoba, y luego desde Córdoba se baja uno de los ayudantes y coge otro coche correo y se va desde allí, desde Córdoba a Málaga, y luego el expreso normal que sigue hasta Cádiz, o sea, es decir, que cubre 2 partes del territorio andaluz. Creo que tardaba en llegar unas 17 horas, el trabajo era bastante duro. La composición del Expreso de Andalucía, perteneciente a la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, MZA, se completa con varios coches de pasajeros, vagón-restaurante y una locomotora de vapor. Desde 1880, una pareja de la Guardia Civil vela por la seguridad de los convoyes. Pero es que, claro, el vagón va aislado del resto del tren, ¿no? Es decir, y no es objeto de que hagan un recorrido o que haga una vigilancia especial. Nadie además esperaba en ese momento que pudiera ser asaltado. Sánchez Navarrete tiene la información completa sobre cargas, horarios, personal y protocolos. Honorio Sánchez Molina, la madera de líder. José Donday, mucho miedo. Después de algunos intentos fallidos, el dueño de la pensión decide abrir el círculo e invita a un personaje oscuro y taciturno apodado el Albañil. Antonio Teruel pasaba muchísima hambre. Se dedicaba a vender baratijas, su mujer planchaba y cosía para otras casas y era un hombre muy irascible, era muy agresivo. Que es un individuo que actuaba como croupier en esas partidas clandestinas que se venían celebrando y que es un individuo paranoico, prácticamente fronterizo, que se dedica a obtener el mayor beneficio engañando y no le importa aceptar un encargo como este, ¿no? El quinto elemento de la banda ha llegado a Madrid a finales de marzo de 1924. Se llama Francisco de Dios Piqueras, alias Paco el Fonda. Arrastra un florido historial delictivo y tiene la vista puesta en Colombia. Y él lo que quería era arreglar unos papeles porque tenía antecedentes penales por robo, pero quería irse a América. Su amigo Antonio Teruel le recibe en su humilde piso de la calle de Toledo y le propone participar en el golpe. Lo que quiero es asaltar el tren correo. ¿Y cuentas conmigo? Sí, pero hay gente metida en este asunto que no me gusta nada. ¿Conozco alguno? Honorio Sánchez Molina. Es flojo y miedoso. Pues ese es el mejor. Los otros son un par de señoritos maricones. ¿Y por qué te metes? Porque no aguanto más. ¿Qué decides? Yo también estoy cansado de engañar a tanto patán. No me has preguntado cuánto vamos a sacar. Hay suficiente como para llegar a Colombia. Y para instalarse allí definitivamente. Al primer golpe de vista, Antonio Teruel y Francisco de Dios Piqueras daban muy mala pinta. Tienen un aspecto absolutamente delincuencial. La pensión internacional se convierte en la oficina donde este heterogéneo grupo planifica el asalto. Debe ejecutarse con rapidez en los 100 kilómetros de vía que median entre las estaciones de Aranjuez y Alcázar de San Juan. 3 subirán al tren: Navarrete, Teruel y Piqueras. Donday les recogerá con un coche al final del asalto. Nadie sufrirá daños. Piensan dormir a los ambulantes para desvalijar el furgón sin violencia. Donday, el pildorita, tiene también el encargo de adulterar una botella de coñac con narcótico. Compra una caja de ampollas de pan topón y una jeringuilla de cristal. Que yo pienso, al ver la jeringuilla, que pensaría inyectar las ampollas de pan topón a través del corcho. Marisol Donis, criminóloga y farmacéutica. Y el pan topón es la metedura de pata. Es una mezcla de alcaloides del opio. Hay morfina, hay codeína, hay heroína, una mezcla. Se empleaba en tratamientos contra el cáncer, porque es un analgésico potente, pero no duerme.
Tenía que haber escogido lo que estaba de moda en esos años, que eran los barbitúricos. El funcionario Sánchez Navarrete debe elegir el mejor día para la acción y facilitar el acceso a la ambulancia de correos. Tiene 2 ases en la manga. Conoce a trabajadores del servicio postal ferroviario y sabe cómo acceder al furgón. En los vagones correos estaba absolutamente prohibida la entrada de cualquier persona ajena al servicio. Pedro Navarro, Unidad de Documentación y Estudios Históricos de Correos y Telégrafos. Los únicos que podían estar allí eran los ambulantes que estaban desempeñando el servicio en ese momento y, en todo caso, ayudantes que, mediante la obtención de un vaya, el vaya era un documento que facultaba a la persona que lo tuviera a poder viajar en el vagón correo como si fuera un ayudante que necesitara la expedición. Única y exclusivamente podían ser funcionarios de correos quienes pudieran tener ese documento, que es el vaya, que se denomina así desde el siglo XVI, porque los documentos que se les pedía a los correos cuando se les enviaba a algún lugar con cartas, comenzaba el documento diciendo: vaya don fulanito de tal a tal lugar. Se intentaba evitar que hubiera personas ajenas al servicio. Sánchez Navarrete fija la fecha. Será en la noche del 11 al 12 de abril, en vísperas de la Semana Santa. Honorio Sánchez Molina, mientras tanto, acudirá a una función de teatro y aguardará paciente a que le llegue su parte del botín. 11 de abril, Viernes de Dolores. El jefe de estación de Atocha mira el reloj. Las manecillas marcan las 8:20. Bajo la gran cubierta de hierro y cristal, el expreso de Andalucía inicia pesadamente la marcha entre nubes de vapor, mientras algunas personas agitan sus manos desde el andén. Las fiestas de Semana Santa, que llevan a Sevilla y a Málaga tantos turistas, hicieron que este día la composición del tren fuera muy extensa. Diario La Voz. El coche furgón iba a continuación del tender. A continuación, los coches de viajeros y el comedor. Y después, ya en la cola, el coche correo. En él trabajan hoy el oficial primero, Santos Lozano, de 45 años, encargado del servicio entre Madrid y Cádiz, y el oficial segundo, Ángel Ors, de 30, que administra el ramal Córdoba-Málaga. Fuera de la estación, José Donday ha tomado un taxi para dirigirse a Alcázar de San Juan. En el trayecto informa al chofer, Miguel Pedrero, que allí recogerán a unos amigos que viajan en tren. Billetes, por favor. Entretanto, Navarrete, Teruel y Piqueras, los 3 asaltantes, llegan a Aranjuez en otro tren. Allí esperan escondidos hasta que el expreso de Andalucía hace su entrada en la estación. Entonces estas personas, aprovechando las sombras y tal, despistan un poco a todo el que pueda verle. Francisco Pérez Avellán, periodista y criminólogo. Y por el lado contrario al del andén llaman al vagón para que les abran los compañeros, que al principio se resisten, pero finalmente les abren. Navarrete, que es funcionario, también es oficial primero, conoce a Ors. ¡Ors! ¡Ors! Y entonces parece ser que hay una conversación, que si tienen una maleta para él, que si tal. El caso es que le dice que él lleva vallas para él y para los 2 acompañantes que lleva. Y al llevar vallas, que eran falsificados en este caso, les dieron acceso al vagón. El expreso de Andalucía reemprende la marcha. Los primeros minutos transcurren entre conversaciones intrascendentes.
Los recién llegados sacan de un maletín la botella de coñac adulterado con pantopón y ofrecen un trago a los ambulantes. Tras beber su copa, el veterano Santos Lozano vuelve a su testero para seguir clasificando correspondencia. Ors permanece junto a Navarrete, que va sentado en una saca. El siguiente relato de hechos corresponde al informe del fiscal que publicará el diario La Libertad el 8 de mayo. Lozano iba trabajando. Ors no, porque había de cambiar en Córdoba para la expedición de Málaga. Navarrete preguntó a Ors si iban muchos valores y este le contestó que no. Esto se lo comunicó Navarrete a Piqueras y Teruel, pero estos esperan el resultado de la copa de coñac con pantopón que se dio a Lozano. El narcótico no surte efecto. José María Sánchez Navarrete plantea a sus cómplices abortar el plan. Pues mira, por 12.000 pesetas no merece la pena. Vamos a dejarlo para otro día. Pero en ese momento quiso retirarse. Y el Teruel, para él, 12.000 pesetas a dividir entre todos era muchísimo dinero. Dijo, me conformo con eso. En todo grupo criminal, y más si no es profesional, como era el caso, siempre hay alguien que tiene el impulso necesario para dar el paso agresivo cuando los demás se echan atrás. José Cabrera, médico y psiquiatra forense. Y este hombre, al ver que todo fallaba, viéndose con las manos vacías y una vez que ya estaban perpetrando el delito, tiene la suficiente energía vital para atacar y matar al otro. Y entonces Antonio Teruel, que es realmente el más patibulario de todos ellos, ya harto de que va pasando el tiempo, se consumen los kilómetros y nadie hace nada dentro del vagón, sino que hay una situación tensa, etcétera, coge unas tenazas de marchamar, de los que se ponen los márchamos a los envíos, y golpea con ellas a uno de los dos, a Santos Lozano, que estaba trabajando en su despacho, y entonces le golpea en la cabeza por la parte derecha, una contundencia brutal, le produce la muerte prácticamente en el acto. Teruel penetra en el retrete y al salir asesta un golpe en la nuca a Lozano, después de pasar Castillejos y cuando ya el tiempo apremiaba. Ors pregunta, ¿qué pasa? Y los otros salen a su paso, luchan, y Teruel llama a sus compañeros, maricones, al ver que no han hecho con Ors lo que él hizo con Lozano. Y le golpea también con esas tenazas de marchamar. Lo que ocurre es que Ángel Ors tiene un cráneo especial, un cráneo que pocas veces se da, pero se da en los seres humanos, que digamos que tiene un doble blindaje, que es el doble de grueso que los normales. Un cráneo viene a tener un grosor normal en la raza caucásica, que es la raza española, más o menos de 1 centímetro para abajo. Es decir, no hay un grosor más de 1 centímetro en la calota craneal, que es el hueso. En este sujeto se demostró que era un hombre muy robusto, muy fuerte, atlético. Entonces su cráneo era de más grosor y un cráneo de más grosor aguanta mejor el impacto. En la frente le rebotan esas tenazas de marchamar y se puede defender, despertar, agarrar del cuello al propio Teruel, al que ponen serias dificultades. Entonces le tiene que volver a golpear, pedir que le ayuden sus dos compinches, Navarrete y de Dios Piqueras, y finalmente le retienen y este Teruel saca un revólver que él lleva, con el cual le dispara 2 veces. Teruel hace un disparo contra Ors. Este se desploma. Y entonces, ya en el suelo, Teruel le hace un segundo disparo que le atraviesa el pulmón y le ocasiona la muerte. Teruel teme aún que tengan vida y corta las cuerdas que atan un fajo de periódicos y las rodea al cuello de las víctimas para estrangularlas. El crimen es, por lo tanto, de una violencia inusitada. Abren todo tipo de sacas, sacan todos los valores, se llevan joyas, dinero, etcétera. Y todo esto vaya el tren cerca de la estación que ellos tienen marcada para bajarse, para huir de allí, que es Alcázar de San Juan. Todavía impresionados por las terribles escenas vividas y con un botín muy inferior al previsto, los 3 asaltantes apagan las lámparas de petróleo y descienden de la ambulancia de correos por donde entraron, de nuevo por el costado contrario al andén. Allí les espera José Donday.
al verles las caras, ¿qué ha pasado? Pues que les hemos tenido que matar. Los 4 salen de la estación y suben al taxi que aguarda fuera. Nadie coge en su sano juicio un taxi si no mata luego al taxista. Era un grupo no profesional, era un grupo impulsivo, pero no tenían los elementos profesionales del criminal nato. En su rocambolesca huida de madrugada, se dejan ver no solo por el conductor, también por Enrique Gómez, dueño del depósito de gasolina donde paran a repostar, y por los serenos de Madrid Eliseo García y Constantino Fernández. Estos individuos, durante toda la noche, mientras abrían aquí y allá las puertas y decían la hora, veían quién entraba y salía en las calles, y con concreto ven regresar en un taxi a estos individuos que llegan a la calle Toledo, donde vivía Antonio Teruel. Esto sería aproximadamente a las 6 o 7 de la mañana. En aquel lugar se apearon, pagándome el servicio. Declaraciones del taxista Miguel Pedrero recogidas por el Heraldo de Madrid. Como la cuenta ascendía a 210 pesetas, me dio 3 billetes de 100 pesetas y me dijo, lo que sobra de propina para ti. Y se marcharon. El expreso de Andalucía sigue devorando kilómetros hacia el sur. Nadie descubre la tragedia hasta Córdoba, ni siquiera los 2 guardias civiles encargados de la seguridad del tren. Serán solo los telegramas de las estaciones de Marmolejo, Villa del Río y Montoro los que alerten de la anomalía a Antonio Santiago Diéguez, el ordenanza encargado de recibir la correspondencia en Córdoba. Es un poco absurdo que no hubiera habido una alarma mucho antes de llegar a Córdoba. Gaspar Martínez, historiador y antiguo ambulante de correos. Ya lo digo, desde mi experiencia es algo que no comprendo, porque hubiera habido cantidad de telegramas, no ya a Córdoba, sino a las propias estaciones inmediatas, como Manzanares o Valdepeñas o Baeza, para que se investigara el por qué no se abría ese vagón de correos. En los años 20 ya había los albores de la policía científica. La Guardia Civil era quien incoaba el expediente y la investigación. Lo primero que ocurre cuando se abre un escenario y aparece un crimen es llamar al juez de guardia. Cuando el juez Emiliano Iglesias ordena el levantamiento de los cadáveres, los malogrados Santos Lozano y Ángel Ors son trasladados al cementerio de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, donde el doctor José Videras, en calidad de forense, efectúa la necropsia. La autopsia era bastante buena. Es la apertura de las 3 cavidades del cuerpo: apertura craneal, apertura torácica y apertura abdominal. ¿Y qué busca la autopsia judicial? La autopsia judicial busca la causa de la muerte y el instrumento con el que se ha inferido la muerte. Y la data. La data es la hora aproximada de la muerte. Terminada la práctica de la autopsia, fueron trasladados a la capilla de este camposanto, donde varios compañeros velaron los cadáveres hasta la hora de ser trasladados al cementerio de San Rafael. Crónica publicada en La Correspondencia de España el 14 de abril. El entierro ha constituido una emocionante manifestación de duelo. La iglesia de la compañía, donde se celebraron los funerales, y las calles que allí afluyen, estaban rebosantes de gente. Es un entierro colectivo al que asisten funcionarios del Cuerpo de Correos, del Cuerpo de Hacienda de Córdoba, del Cuerpo de Telégrafos de Córdoba. Pedro Navarro, historiador de correos. El obispo de Córdoba, el alcalde de Córdoba, las primeras autoridades militares de la región, o sea, por todo lo grande, porque han muerto en acto de servicio 2 funcionarios públicos, 2 servidores, ¿no? Un inmenso gentío seguía las carrozas, en las cuales figuraban numerosísimas coronas de distintas entidades y corporaciones, y varias con dedicatorias muy sentidas de los oficiales del Cuerpo de Correos y Telégrafos, carteros y ferroviarios. De vuelta en su puesto de trabajo en la central de la Plaza de Cibeles,
el propio Navarrete expresará públicamente su indignación en un gesto de cinismo. El Directorio Militar de Primo de Rivera da prioridad absoluta a la investigación del crimen. Lo entiende como un desafío al régimen. Comienza la caza de los culpables que, según un reciente decreto, serán juzgados como criminales de guerra en proceso sumarísimo. Los investigadores unen sin esfuerzo las abundantes pistas disponibles y cierran el cerco primero sobre la casa de Antonio Teruel. El Jueves Santo, 6 días después de los hechos, 2 policías llaman a su puerta en el 3er piso de la calle de Toledo 105. ¡Abran la puerta! ¡Policía! Espera aquí. Buenos días. ¿Qué desean? Buscamos a Antonio Teruel. No está en casa. Podemos pasar. Carmen Atienza, compañera de Teruel, la amante, según puntualiza la prensa, encubre al fugitivo que aprovecha para escapar por la buhardilla del inmueble. Los agentes se la llevan detenida y 2 días después, tras el domingo de resurrección, Teruel toma una decisión sin vuelta atrás. Cuando este sujeto se ve apretado porque detienen a su mujer y él está escondido en una especie de buhardilla o habitáculo, él piensa inmediatamente: voy a ser detenido. José Cabrera, psiquiatra forense. Entonces ese sujeto, por vergüenza a que le cojan y le juzguen, se mata. Y eso se encaja más en la idea de un sujeto que no es un psicópata. Si el sujeto es un psicópata de verdad, habitualmente no se mata. La noticia del suicidio de Antonio Teruel, uno de los autores del crimen del Expreso de Andalucía, circuló rápidamente por todo Madrid. El Imparcial, 22 de abril de 1924. Se encontraba el cuerpo de Antonio Teruel en posición de decúbito supino a lo largo de la cama. Encima de la mejilla izquierda había una pistola Star del calibre 6.35. El criminal se había producido una herida en la sien derecha con orificio de salida por la izquierda. Escondido en los barrotes metálicos de la cama, aparece parte del botín de joyas y billetes, y en el bolsillo de la americana, 2 cajetillas de tabaco con sendas notas de despedida para su madre y su pareja. Las malas compañías y los malos amigos me han llevado a un horrible crimen que no habría cometido y del que estoy arrepentido, porque he privado de su padre a 5 hijos. Solo yo soy culpable. Que me perdonen todos. Y perdóname tú el mal que te hago. Carmen Atienza, que está al corriente de las últimas reuniones de su marido, confiesa y delata al resto de la trama. Todos caerán en los próximos 4 días. El primero, Navarrete, esta misma noche en casa de sus padres. ¿Qué sucede? Levántate. La policía pregunta por ti. ¿La policía? Sí, la policía. ¿Se puede saber en qué andas metido esta vez? Yo no he hecho nada, lo juro. No dejes que me lleven. Usted tiene influencias. Ni quiero ni puedo ayudarte. Y ya no fui, lo juro. Es que no puedes comportarte con un poco de dignidad, aunque solo sea una vez. Anda, vístete. Al día siguiente, martes, Honorio Sánchez es arrestado en el término municipal de Villanueva de San Carlos, provincia de Ciudad Real. La Guardia Civil lo detiene en una finca administrada por su padre, donde se ha escondido. Francisco de Dios Piqueras caerá el jueves de camino a Portugal para cruzar a América, en la localidad pacense de Almorchón, y dentro de un tren, Caprichos del Destino, la Benemérita le encañona y detiene. En la víspera, Pildorita se ha entregado voluntariamente en París. Es muy curioso porque Donday, según le cuentan que han matado a todos, que tal y qué sé yo, inmediatamente se fue a Francia.
Marisol Donis, criminóloga, autora del libro Sucedió en Madrid. Cuando ve que los han descubierto, porque él también pensaría, no les han visto, no pueden dar con ellos. Cuando lee en la prensa que sí, se entrega en la embajada española. Sin tiempo que perder, se pone en marcha el Consejo de Guerra que juzgará a los 4 detenidos en una sala de la cárcel Modelo de Madrid. También procesará a 3 mujeres, la del difunto Antonio Teruel, Carmen Atienza, Antonia Sánchez Molina, copropietaria de la pensión, y Encarnación Muñoz, lavandera del negocio que escondió por orden de su jefa parte del dinero bajo una baldosa. Se suceden los interrogatorios a testigos y acusados, careos, informes periciales y otras diligencias hasta el cierre del sumario el 2 de mayo. Solo han pasado 12 días desde la primera detención. El día 7 se celebra el juicio sumarísimo que dura 14 horas. A la mañana siguiente hay sentencia. Condeno a los procesados José María Navarrete, Francisco de Dios Piqueras y Honorio Sánchez Molina a la pena de muerte, como autores de un delito de robo, con ocasión del cual resultó un doble homicidio. Y asimismo, condeno al también procesado José Donday Hernández a la pena de 20 años de cadena temporal como cómplice del expresado delito. Las 3 mujeres son absueltas. Fueron condenados a muerte, pero en virtud de la concurrencia de agravantes, que mira que agravantes: premeditación, empleo de astucia, abuso de superioridad y ejecutar el hecho de noche y en despoblado. O sea, llaman despoblado a un tren que tiene incluso alarmas, que va con la Guardia Civil. ¿A eso lo llaman despoblado? Esto es una trampa. Las ejecuciones serán en Garrote Vil al amanecer del día siguiente. Un desenlace que genera malestar en amplios sectores de la sociedad y de la prensa, como el diario La Libertad. Triste amanecer, el de este 9 de mayo. Hacía muchos años que no se levantaba el patíbulo en Madrid. Su siniestra visión pondrá espanto en el ánimo de los madrileños. Tendrán estos un gesto de repugnancia para la actuación de los verdugos, una lágrima de compasión para los ajusticiados, un piadoso recuerdo para la madre sin consuelo, para los hermanos, para los familiares todos de los que mueren por haber matado, pagando así con la vida la cuenta que tenían pendiente con la justicia humana. El garrote es un mecanismo en el que el sujeto es atado a una silla, su cuello se apoya en un palo recto y justo a la altura de la nuca hay un tornillo que sale por la otra parte del vástago vertical. Este tornillo es de rosca ancha, es decir, en un solo giro el tornillo avanza mucho, de tal manera que cuando el verdugo da una vuelta de giro al tornillo, el tornillo se clava literalmente en la base del cráneo. Y la muerte es la misma que cuando a un toro se le apuntilla en la plaza de toros. Es instantánea. Eran 2 ejecutores de sentencias o verdugos. Bueno, pues no tuvieron su mejor día ninguno de los 2. El primero fue Honorio Sánchez. Pues no atinaban. Tuvo que decir uno, déjame a mí, y entre los 2, dale que te pego, ahí, tremendo. Pero no montó el número. Piqueras tampoco, pero Navarrete sí. Hasta el último momento, José Sánchez Navarrete confió en que por mediación de su padre conseguiría el indulto de Primo de Rivera, pero el presidente del directorio no atendió a la súplica. Él fue el último en morir ante los ojos de un gran número de testigos, entre ellos un joven Ramón J. Sender, por aquel entonces reportero del diario El Sol, que acabaría novelando sus recuerdos años más tarde en El verdugo afable. Bajo el cielo azul, los arcos voltaicos eran de color de rosas. Uno de ellos seguía siseando. Navarrete
Era un hombre alto y delgado, y había perdido los últimos restos de energía moral e incluso física. El verdugo lo tomó por el brazo. Le puso de pie detrás de los suyos para que al retroceder tropezara y cayera sentado en el sillín. Así fue. El sacerdote, con las manos juntas, dijo: Miserere mei, Domine. Cuando quise darme cuenta, tenía ya el reo la cabeza cubierta con el trapo negro. Navarrete casi no se movió. Poco después el médico lo declaró muerto y el verdugo cubrió también el poste con la sábana. En los meses y años posteriores, el Cuerpo de Correos luchará por defender la honra de una de las víctimas, Ángel Ors, que por ser conocido de Navarrete, muchos quisieron vincular con el plan de robo. No existe ninguna prueba ni se encontró ninguna razón para que se creyera en ello. La prensa profesional hizo además una defensa furibunda sobre la honradez del oficial Ors. Incluso el abogado de uno de los encausados, Piqueras, y el abogado del propio Navarrete, ambos declararon que, hablando con sus defendidos, en ningún momento ninguno de los dos dijo que Ors estuviera implicado en el asunto o supiera algo de aquello, ¿no? Los sucesos de esta trágica Semana Santa impactan profundamente en el sentir popular. La cultura intentará exorcizar el trauma. Gaspar Martínez, historiador. La primera vez que se intenta hacer una película sobre este hecho es en 1925. José Puig, el realizador catalán, realiza un documental recreando más o menos todos los hechos que habían ocurrido el año anterior. Pero la censura impide su estreno. Una década después, en plena Segunda República, el director Ignacio Iquino también verá censurada su película al margen de la ley, de la que no se conserva ninguna copia. Me la prohíben, así, rotundamente, sin ninguna explicación. ¿Por qué? Bueno, el caso es que después descubrí, al cabo de mucho tiempo, de muchos viajes a Madrid, descubrí que uno de los individuos de la banda de asesinos estaba cumpliendo condena todavía en el penal. Y este individuo, que se decía que era homosexual, pues tenía ciertos contactos con cierto ministro de aquel momento. Y claro, el ministro me prohibió la película. La siguiente adaptación es de 1955. ¿Qué tal? ¿Todo bien? No, ha habido 2 muertos, los ambulantes. ¿Cómo? Dijiste que no dispararía. No había otro remedio. ¿Y si no me interesara seguir en el asunto? Haga lo que quiera. La pistola es suya. Francisco Rovira Veleta, un buen director, realiza El Expreso de Andalucía y además tiene el valor añadido de llevar estos hechos con otros personajes y además los lleva a la época en la que está hecha la película, en la posguerra española, ¿no? El recuerdo de los hechos no solo se refleja en celuloide. A mediados de la década de los 70, el Museo de Cera de Madrid construye en su Galería del Crimen una gran recreación que todavía puede visitarse. 12 de abril de 1924. Procedente de Madrid entra en la estación de Córdoba el Expreso de Andalucía. Las puertas del furgón permanecen inexplicablemente cerradas. En el interior, los ambulantes Ors y Lozano yacen salvajemente asesinados. El tren ha sido asaltado. Aquí se hizo una versión muy cinematográfica porque se hizo en 5 secuencias, vamos a llamarlas así, en cada una de las cuales están los momentos culminantes de este suceso. Gonzalo Presa, portavoz del Museo de Cera de Madrid. Desde la primera, que es en la que estamos ahora mismo nosotros aquí delante, la reunión de todos los delincuentes en la pensión internacional de Sánchez Molina, uno de los más altos implicados en este crimen. Los otros 4 escenarios, como fotogramas de una película tridimensional, trasladan al visitante a momentos cruciales. Estamos viendo cómo se produce el crimen en el propio vagón de correos del Expreso de Andalucía.
Lo más imponente de esta escena, pues sin duda ninguna, que se ha recreado un vagón de correos de la época, y entonces yo creo que esta escena, aparte de la sangre que se puede ver en ella misma y de los protagonistas del crimen, lo verdaderamente trascendente también es la recreación perfecta que se ha hecho de la escenografía de este momento, ¿no? El decorador de cine Enrique Alarcón fue el encargado de desarrollar el conjunto que también recrea el suicidio de Antonio Teruel, la declaración de Carmen Atienza ante el juez y finalmente la ejecución de los condenados. Y esta es una escena, bueno, pues la verdad que muy impresionante, por lo menos para mí y creo que para todo el mundo. Vemos que tiene la lengua afuera, la palidez de su rostro, y vemos también como los que están esperando están cubiertos con un verdugo. Si alguna historia en esta oscura trama pudo gozar de un final medianamente feliz, fue la del Pildorita. 4 años después de su encarcelamiento, el periodista José Montero, de Nuevo Mundo, entrevista al único superviviente de la banda en el penal cántabro del Dueso. ¿Le han visitado? ¿Le han escrito muchos amigos de su vida anterior, señor Donday? Casi ninguno. Esto confirma el sabido concepto de la amistad. Ni me extraña ni me preocupa. Cuando salga pienso olvidar todo el pasado. Un hombre que ha estado en presidio es como uno que sale de una enfermedad infecciosa. Todos le evitan por miedo de que su aliento pueda contaminarles. Yo podría evitar esto marchando al extranjero, pero... ¿Pero qué? Que tengo una madre y no puedo, después de lo que ha sufrido por mí, marchar lejos de ella. Más teniendo en cuenta que es viejecita. Viviré, por tanto, a su lado si tengo la suerte de que ella viva cuando yo cumpla. Y soportaré las vejaciones y las crueldades del mundo con tal de endulzar los últimos años de mi madre. Su propósito de enmienda lo encauza por la vía cultural. Durante su reclusión organiza la biblioteca de la cárcel y dedica las noches a estudiar y a traducir. Todavía hoy se vende una edición en castellano del Fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, en cuya primera página figura el nombre de José Donday como traductor. Aunque el tiempo ha borrado el resto de su biografía, la letra impresa permite imaginar la reinserción del único superviviente del atraco más burdo de la historia del servicio postal español. Un crimen en el que las autoridades buscaron la ejemplaridad por encima incluso de la justicia. El crimen del Expreso de Andalucía. Un programa de Álvaro Soto. Realización y montaje, Miguel Ángel Coleto y Maica Aguilera. Narradora, Modesta Cruz. Con las voces de Julio Valverde, Luis Martín, Juan San Ildefonso, José Manuel San Sebastián, Pedro Muñoz, Miguel Valiente, César Gil, Juan Mejías y Juan Suárez. Dirección de la serie, Juan Carlos Soriano. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.
el que haya habido, como ellos hablan, no un atraco ya, sino de un atentado en el lenguaje oficial de la época a una de las entidades, claves. Entonces es un servicio absolutamente estratégico, como es el servicio de correos. Gaspar Martínez, Unidad de Documentación y Estudios Históricos de Correos y Telégrafos. Ha sido siempre, y en aquella época, el correo y el telégrafo, un servicio absolutamente doméstico, absolutamente de casa. El servicio telefónico prácticamente era inexistente todavía. Sin embargo, el correo y el telégrafo llegaba a todos y era accesible a todas las capas sociales. Una sociedad con rincones oscuros sobre los que las autoridades ponen el foco. Y como en todas las dictaduras, pues hay algunas fobias llamativas. Marisol Donis, criminóloga, farmacéutica y autora del libro Sucedió en Madrid, de Plataforma Editorial. Una de las fobias era el juego, los viciosos. Las fobias eran los viciosos de cualquier calibre. El juego que en muchas ocasiones provoca el surgimiento, el nacimiento de grupos delictivos. Francisco Pérez Avellán, periodista y criminólogo, autor del libro La banda del Expreso de Andalucía, Arnao Ediciones. En este caso, además, nos encontramos en el Expreso de Andalucía, en el asalto al tren, una serie de individuos que conectan por sus aficiones, aunque son de extracciones muy distintas. Es decir, estamos ante una España en la que hay... Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Documentos. Radio Nacional de España. El crimen del Expreso de Andalucía. Estación de Marmolejo, provincia de Jaén. 12 de abril de 1924. 4:37 de la madrugada. El tren expreso número 92, que une Madrid con Málaga y Cádiz, cumple con una de las paradas de su recorrido. ¡Eh! No contesta nadie adentro. Estarán durmiendo. ¿Y qué hacemos? Yo tengo que dar la salida ya. Algo extraño ocurre en el vagón correo. Dentro no hay luz y los funcionarios no realizan el preceptivo intercambio de sacas. Siguiente parada, Villa del Río, provincia de Córdoba. ¡Deténgalo! ¡No me han dado la correspondencia! Lo siento, las órdenes son terminantes. 1 minuto de parada. Si los señores ambulantes de correos están dormidos o borrachos, yo no tengo ninguna responsabilidad. Una burguesía en desarrollo. Hay gente como, por ejemplo, el que va a ser el jefe de la banda real, el inspirador, el cerebro de la banda, hijo de un militar de alta graduación, y que va a poner a su servicio a una serie de personas que trabajan y viven alrededor de la delincuencia. La idea del atraco nace en la mente de un trabajador de la sección bancaria de correos de 36 años, José María Sánchez Navarrete. Este hombre, ya con 19 años, en 1907, aprueba las oposiciones e ingresa en el cuerpo de correos. Se les pedían cosas como química, física, trigonometría, electricidad, francés, inglés. En 1920 aprobó también los exámenes de ampliación para jefe de negociado. El historiador de correos, Pedro Navarro, indaga en el expediente laboral de Navarrete que se conserva en sus archivos. Es decir, era un hombre con preparación, hijo de un militar de alta graduación, que era de la Guardia Civil en ese momento, cuando sucede el asalto, pero en el expediente sí que se puede ver, hay algunos documentos que sí que orientan a esta vertiente delictiva del individuo, ¿no? Por ejemplo, en 1917 y en 1919 se abre un expediente contra él y otro
ambulante, porque en este momento, en esos años, está ambulante en ello. Pero es que es muy raro. Pues no sería la primera vez. Yo por si acaso voy a telegrafiar a Córdoba. El mismo incidente se repite en Montoro. Relato de los hechos publicado por el diario La Voz. El empleado de correos que baja a recoger la correspondencia, como sus compañeros de Villa del Río y Marmolejo, llama reiteradamente en el vagón. En esta estación, por su proximidad a Córdoba, los ambulantes tienen encargado que se les despierte, y el empleado, por esta razón, llamó más fuerte. Pero el coche permaneció cerrado y el tren siguió su marcha. Al llegar el expreso a Córdoba a las 6, los empleados encontraron cerradas las puertas del coche correo. Diario La Correspondencia de España. Llamaron insistentemente, pero no contestaron. Se rompió uno de los cristales y apareció ante la vista de los que lograron entrar un espectáculo verdaderamente aterrador. Los dos ambulantes estaban tendidos en el suelo sobre unos charcos de sangre. Toda la correspondencia parecía extendida por los suelos, desparramada, y algunos sobres abiertos. Que desenganchen inmediatamente este vagón. Y que nadie entre hasta que llegue el juez de guardia. Ustedes acompáñenme. Hay que avisar inmediatamente a Madrid. Bien, señor. Este crimen tiene de especial que en él estaban todas las clases sociales de aquella época y todos podíamos haber estado ahí. ¿Por qué? Porque había funcionarios, había no funcionarios, había un tren en el que hay viajeros. El motivo era el de siempre, el dinero. Lo tenía todo. El asalto al tren del Expreso de Andalucía ha sido una especie de delito mítico, ¿no? Inalcanzable. De hecho, no recuerdo nada similar en un tren en nuestro país. Yo creo que ha sido el caso más chapucero de la historia. Delito a que probablemente ninguna otra banda criminal se hubiera atrevido a hacer en plena dictadura de Primo de Rivera. Fue chapucero a la hora de organizarlo. Se planea un robo y se acaba con 2 muertos, un suicidio, 3 ejecuciones en garrote. Y chapuza no ya solo los reos, que fueron chapuceros, sino la justicia fue muy chapucera. España lleva 8 meses sometida a la ley marcial. El general Miguel Primo de Rivera puso fin al régimen liberal en septiembre. Su golpe de Estado marcó el inicio de una dictadura con forma de directorio militar que cuenta con el beneplácito del rey Alfonso XIII. En este marco del primorriverismo, que se había impuesto una disciplina, una seguridad enorme en todo el país, digamos que es una bofetada, ¿no?, política